Hola y bienvenidos a un episodio más de Doctor Doti, una producción de Estudio Doti donde cada episodio platicamos con algún profesional de la salud y él viene y nos platica sobre su especialidad. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de rehabilitación física. Y para esto tenemos de invitado al doctor Ulises Pavel, el cual nos va a platicar, el cual es fisiatra, médico fisiatra, y pues nos va a platicar sobre este tema. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerles por la invitación aquí con ustedes. Y pues me encuentro de la mejor manera con toda la disposición a responder las dudas que tengan acerca de mi especialidad. Bueno, muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y pues creo que la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿qué es la medicina de rehabilitación? Muy bien. Bueno, primero que nada, comentarles que la medicina de rehabilitación como tal es una rama de la medicina que abarca muchísimas cuestiones. Entre ellas somos como el último eslabón, el cual nos encargamos de evaluar, diagnosticar, prevenir como tal enfermedades acerca de lo que al final de ellas sucede, ¿sí? El primordial o el principal objetivo de la especialidad de rehabilitación es encontrar o enfatizar o facilitar llegar a tener la mayor independencia y capacidad funcional en los pacientes, dependiendo de la patología que ellos tengan como base, ¿sí? ¿Nos podría explicar también un poco qué es la fisiatría y cuál sería la diferencia entre un fisiatra y un quiropráctico? Muy bien, mira. Nosotros como fisiatras, al ser médico rehabilitador o fisiatra, tenemos todo para diagnosticar, ¿sí? Dar tratamiento y prevenir alguna enfermedad, ¿sí? El quiropráctico como tal se encarga de tratar otras cuestiones a nivel del cuerpo. Podemos hablar de muchos temas, por ejemplo, ¿qué podemos diferenciar entre un quiropráctico y un osteópata? ¿Sí? Uh-huh. Que son cuestiones muy repetitivas que se manejan dentro de este rango de la medicina, más sin embargo, el ser osteópata o el ser quiropráctico no conlleva un grado de estudio médico como tal. El ser fisiatra sí, porque estudias para llegar a ser fisiatra, necesitas ser médico general y después conlleva realizar una especialidad de 4 años para llegar a ser un fisiatra. La diferencia es bastante mayor uno de otro, ya que el fisiatra se encarga de estudiar diferentes patologías, tanto del sistema nervioso central, médula espinal, nervio periférico y sistema musculoesquelético. En cambio, un quiropráctico se enfoca prácticamente en cierto tipo de patologías, por ejemplo, la columna vertebral, ¿sí? Como tal principalmente, o alguna situación que se encuentra dentro de lo que es el sistema nervioso central. El osteópata se encarga de mejorar la amplitud de la movilidad de las articulaciones en general, ¿sí? Como su nombre se dice, osteópata es más de hueso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, el fisiatra como tal, lo que a nosotros nos corresponde es buscar la mayor capacidad funcional en los pacientes por las secuelas que normalmente generan ciertas patologías, ¿sí? En la fisiatría está especializada a la hora de generar ¿cómo se me olvidó la palabra? Perdón, se me fue. Cuando tú generas un diagnóstico. Claro. Dentro de nuestro medio como tal, es una especialidad muy importante dentro de todas las que existen, uh-huh. Porque en ocasiones los pacientes llegan de primera instancia con nosotros y nosotros obviamente tenemos que tener ayuda coadyuvante de otras especialidades. Es muy común que nosotros trabajemos con los traumatólogos, con los neurólogos, con los neurocirujanos, con los reumatólogos, ¿sí? En ocasiones los pacientes no tienen un buen guía o no tienen una buena información acerca de lo que les sucede. Normalmente, quizá de primera instancia llegan con un médico general. El médico general los deriva a tal instancia que podría ser en este caso con nosotros o con cualquiera de los que ya te mencioné previamente. En el caso de nosotros tenemos todo para diagnosticar una patología porque es una especialidad la cual se encarga de estudiar todas las especialidades, ¿sí? Nosotros en nuestra formación médica estudiamos desde neurología, desde reumatología, desde medicina interna, desde
patología de columna, nervio periférico, electrodiagnóstico, que es bastante importante. Y con todo esto en conjunto podemos llegar a un diagnóstico clave, el cual ya podemos darle al paciente y con base a ese diagnóstico poder derivar y ayudarnos de otras especialidades para un manejo conjunto que sea más adecuado para el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿tú también como fisiatra también puedes generar, hacer operaciones? No, eso ya no me corresponde a mí. Eso ya es parte de lo que hace el neurocirujano o el traumatólogo ortopedista. Ellos principalmente su función es prevenir o tratar daños estructurales en el cuerpo, como en el caso del traumatólogo, fracturas de un hueso, algún desgaste óseo ya severo, ¿sí? Que normalmente nosotros lo conocemos como artrosis en el ámbito médico. Puede ser una artrosis de rodilla, una artrosis de cadera, de hombro, dependiendo, puede ser fracturas vertebrales de la columna o los neurocirujanos en todo caso que atienden muchos padecimientos como infartos cerebrales, de los cuales tienen que llevar al paciente a una descompresión dentro de un quirófano, pero estos pacientes posterior al procedimiento quirúrgico suelen tener secuelas, que son las que nosotros nos encargamos de manejar, ¿sale? Para tener un mejor funcionamiento futuro para el paciente y para que él tenga una independencia funcional mayor dentro de lo que él realiza. Algo muy importante con nosotros en todos los pacientes, es el retorno laboral y social dentro de su rol, ¿sí? Entonces, mucho paciente cuando llega con nosotros nos lo mandan porque ya no saben qué hacer con él, ¿sí? Dicen, ¿sabes qué? Normalmente llegan y le dicen, es que ya no puedo hacerle más, lo voy a mandar a rehabilitación para ver qué podemos lograr ahí. Entonces, dependiendo del tipo de contexto en el que tú lo manejes, si al paciente nos llega a nosotros de manera aguda, pues es mucho mejor porque le podemos dar un manejo más amplio, el cual él puede tener un mejor pronóstico a largo tiempo o a largo plazo que si lo agarramos al paciente en un periodo crónico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia entre cronicidad y agudización? Es que en el crónico ya tenemos las secuelas estructurales ya establecidas, las cuales ya no las puedes revertir. Y en un periodo agudo sí podemos hacerlo. Entonces, a lo que estoy entendiendo es tu principal función se encuentra en la rehabilitación. O sea, Claro. ya pones si una persona ya después de la operación o que puede que para que no llegue a operación también. Podría ser, exactamente. Por eso al inicio cuando hablábamos de la rehabilitación, te mencionaba el término prevención, ¿sí? Prevenir, puedo llegar yo a prevenir que suceda que el paciente pueda llegar a una cirugía o no, pero también es importante mencionar que un paciente debe tener una rehabilitación pre- y posquirúrgica. Hay pacientes que definitivamente requieren de un procedimiento quirúrgico, por lo cual uno como médico rehabilitador o médico fisiatra debe de darle un manejo rehabilitatorio al paciente previo y posterior al procedimiento. ¿Sí? ¿Y cuáles son los principales normalmente padecimientos que tú llegas a tratar? Mira, podríamos tardarnos un día quizá en hablarlo, no importa, tenemos mucho pero tiempo. lo más común que nosotros vemos, bueno, en el medio hospitalario sobre todo, hablando por especialidades, neurológicamente lo más común tenemos infartos cerebrales, que es el conocido en el ámbito médico como un evento cerebral vascular, tanto podría ser hemorrágico como isquémico, ¿sí? El cual les deja secuelas a nivel corporal. Hablando de términos médicos, hablamos de hemiplejías, por ejemplo, monoplejías o paraplejías, que abarca, de acuerdo al término hemi, significa la mitad del cuerpo, para significa 4 extremidades y mono una extremidad del cuerpo, ¿sí? Dependiendo del tipo de padecimiento que el paciente haya tenido y el territorio arterial que esté afectado, es la secuela que nosotros corporalmente vamos a ver posterior al evento, ¿sí? Podemos ver pacientes posoperados de tumores, ¿sí? De resección tumoral, o posoperados de quistes cerebrales. Simplemente el hecho también muy común que vemos son cirugías de columna cervical por presencia de herniaciones discales, las cuales generan una compresión hacia las ramas nerviosas que van hacia los miembros torácicos, o en todo caso en la columna lumbar que van hacia los miembros pélvicos, ¿de acuerdo? Eso es en general, hablando de neurología. Si nos vamos al ámbito ortopédico y traumatológico, pues podemos tener pacientes desde una fractura de un dedo hasta una fractura de
de la tibia y el peroné, del húmero, o sea, múltiples cuestiones que podemos tratar. También nos encargamos de la rehabilitación de los pacientes que se les realiza reemplazos articulares. Es cuando hablamos de que el paciente requiere una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, dependiendo del tipo de padecimiento que él requiera, ¿sí? Tratamos pacientes reumatológicos, pacientes con artritis reumatoide, que tienen que si volvemos a la misma situación, si agarramos a los pacientes en una etapa aguda de artritis, pues les va bastante bien, tienen un pronóstico funcional bastante adecuado a que cuando ya lo agarramos al paciente en una etapa crónica, porque ya el paciente ya llega con deformaciones óseas, las cuales ya no pueden revertirse. Entonces buscamos la mayor capacidad funcional en ellos. Tratamos niños también, vemos a los pediátricos, vemos desde el desarrollo psicomotor, desde el 0 mes hasta el 12º mes. Es importante mencionarlo porque nos encargamos también del desarrollo psicomotor. Dejamos de ver al niño hasta que el niño camina de manera adecuada y realiza todo su desarrollo de manera importante. Trastornos como la parálisis cerebral infantil, también que es muy importante mencionarlo, por el tipo de secuelas que manejan. Y un rol muy importante en nuestra especialidad pues es el estudio de electrodiagnóstico, que es el que se encarga de llevar a cabo un estudio de lo que es el nervio como tal, desde lo que es la médula espinal hasta lo que es distalmente se dirige, que son los músculos, ¿sí? Para ver el funcionamiento que está dando si está de manera normal. Esto nos ayuda mucho con los neurocirujanos, los neurólogos y los traumatólogos, porque con base a esto ellos tienen la idea de dónde puede haber daño a nivel de la columna vertebral, o simplemente podemos hablar de un daño a raíz o de un daño simplemente al puro músculo, ¿sí? Oye, con la rehabilitación física, ¿qué es lo que principalmente buscan? Puede ser tanto el mejoramiento del movimiento o la disminución del dolor. O sea, ¿qué es lo que principalmente se busca en una rehabilitación física? Ok, mira, como tal, la rehabilitación en sí engloba el término deficiencia, ¿sí? O incapacidad. Entonces, nosotros como médicos rehabilitadores buscamos tener o llegar al menor grado de incapacidad de un paciente, ¿sí? Por ende, es importante que el manejo que nosotros realicemos sea de acuerdo o dirigido al padecimiento que estamos tratando. En el caso que me preguntas, sí, nos encargamos mucho de que el paciente llegue a tener una mayor movilidad de acuerdo a lo que tú estás tratando. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si el paciente me llega con una alteración de hombro, digamos por una tendinopatía X en el hombro, y el paciente tiene una limitación para moverlo, buscamos la manera, siempre fijándonos con un objetivo, el cual tenemos que lograr para ver qué es lo que tenemos que mejorar en el paciente. En este caso, el paciente llega con mucho dolor. Entonces, de primera instancia, el primer objetivo pues, es disminuir el dolor, ¿no? Claro. Una vez disminuyendo el dolor, pues tenemos que mejorar el arco de movilidad del hombro. Además de presentar una limitación a la movilidad y un dolor, esto nos va a llevar a generar una debilidad muscular. Entonces, tenemos que tratar no solamente el dolor ni la movilidad, sino también el aumento de la fuerza muscular. Para llegar al objetivo primordial, que es una independencia funcional y una función básica de lo que realiza una extremidad, para que el paciente pueda seguir realizando sus actividades de la vida diaria y laborales tal como lo estaba haciendo previamente. ¿Y crees que nos podrías dar un ejemplo de qué tipo de rehabilitaciones tú das o en qué te especializas tú? Mira, también es algo amplio. En este caso, todo es con base al paciente como tal, de manera particular, y a la patología que el paciente tenga, ¿sí? Como todo rango médico y toda especialidad, tenemos fases, tenemos cuestiones y programas de tratamientos dirigidos a cada paciente, ¿sí? Tenemos nosotros una base en cuanto a uso de medios físicos. Nosotros nos basamos con la utilización de calor, de frío, de agua, ¿sí? Hidroterapia. Utilizamos electroterapia, utilizamos ondas de choque, utilizamos ondas de calor profundo y superficiales, ¿sí? Utilizamos la mayor parte o la base de nuestra especialidad es el ejercicio físico, ¿sí? Es el ejercicio en los pacientes.
es lo más importante, no tanto el calor ni el frío, sino que el paciente pueda llegar a realizar los ejercicios porque esto nos va a llevar a una mayor función, ¿sí? Entonces nosotros optamos en realizar en conjunto ciertos tipos de tratamientos para llegar a un objetivo principal de acuerdo a la patología que estemos tratando, ¿sí? Ahorita decías que utilizan el calor y el frío, y hace poco vi un video de te metes a una cabina y te bajan la temperatura a menos 50 grados centígrados, o sea, ese tipo de cosas son las que utilizan. Así es, crioterapia, que es el nombre médico como tal, son cámaras de crioterapia en pacientes, se puede utilizar en cualquier tipo de paciente dependiendo la lesión, que actualmente tenemos muchísimas cosas nuevas, las cuales están surgiendo día con día, sí, pero bueno, si nos enfocamos la tecnología que tenemos aquí en comparada a la que tenemos en Estados Unidos o en España, por ejemplo, que España, enfocándome ampliamente en lo que es el Fútbol Club Barcelona, tiene las mejores instalaciones de rehabilitación a nivel mundial. Tiene lo último en generación de ondas de choque, de crioterapia, de calor, o sea, precisamente porque sus objetivos son fijos, son directos a lo que van, ¿no? Entonces buscan un menor tiempo para la recuperación funcional de los pacientes, en este caso pues de los deportistas, futbolistas como tal. Pero si nos enfocamos, aquí tenemos distintos lugares donde podemos encontrar este tipo de tecnología. El Hospital Civil tiene una cámara de crioterapia, el Hospital Civil viejito, que es el FRAI, y nosotros en Centro Médico también tenemos otro tipo de tecnología que también tiene Teletón, que es el OCOMAT, que es terapia robótica. Es una terapia muy importante porque la podemos utilizar en pacientes que tienen limitación móvil, por ejemplo, un paciente con infarto cerebral, el cual tiene limitación para mover toda la mitad de su cuerpo, o un paciente con parálisis cerebral que tiene no tiene la capacidad voluntaria para realizar una marcha independiente o moverse por sí solo, y el meterlos a una terapia robótica conlleva a que la función de esta terapia haga que el paciente, sea adulto o niño, esté trabajando como si de manera voluntaria él estuviera haciendo los ejercicios. Entonces son terapias bastante adecuadas que nos ayudan mucho en el avance patológico de los pacientes y como te lo vuelvo a repetir, con el objetivo principal que es buscando la mayor función, ¿no? Sí, también algo que entiendo en la terapia de movilidad, no sé, tú dime si estoy equivocada, se busca generar conexiones neuronales, ¿no? O sea, al generar que con la robótica el niño doble y no doble la pierna, como que se busca que su cerebro conecte ese movimiento, ¿no? Y que claro, ya después sea algo que pueda reproducir sin necesidad de... Cuando hay un daño establecido como tal, ya irreversible, pues no recuperas esa área que ya está afectada. Sin embargo, buscas interconexiones neuronales alternativas para llegar a hacer una función que el paciente ha perdido, ¿no? Entonces, sí se hace. Aparte de las terapias robóticas, existen otro tipo de terapias, como son terapias de neuroperceptivas en los niños, por ejemplo. Haces técnicas de estimulación neurofuncional, neurofacilitación. Todo eso ayuda bastante para que el niño, por medio de estimulación, como tú lo comentas, lleguemos a tener estas funciones que ha perdido hasta cierto punto, de manera parcial en algunos casos y de manera total en algunos otros casos, ¿no? Entonces, pero sí se buscan las opciones de intercalar con otro tipo de manejos para llegar a este objetivo, ¿no? Sí, y ahorita nos mencionabas que, bueno, nosotros estamos mencionando sobre esta rehabilitación pediátrica y también sabemos, bueno, es que los niños tienen la plasticidad cerebral y eso genera que sea más fácil que un niño se rehabilite que un adulto, o en las probabilidades sí es mucho más alto. Pues mira, la neuroplasticidad tenemos que aprovecharla porque los primeros 2 años de vida son los más importantes para esto. También hablar de neuroplasticidad pues es un tema bastante amplio, ¿sí? El cual nos lleva a hablar muchas cosas, pero sí, lo más importante en los primeros 2 años de vida en un niño es la estimulación sensoperceptiva como tal. Hay que estimularlos con distintas técnicas, con luces, con ruidos, con movilidad, con ejercicios, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, el ejercicio siempre es como base primordial o como
pilar más fuerte de toda nuestra especialidad, ¿no? Independientemente de que tengamos terapia con tratamiento médico, que tengamos terapia con medios físicos, etcétera, el ejercicio siempre va a estar en primer lugar que todo, ¿no? Porque es lo que nos lleva mayormente a llegar a las metas que nosotros nos fijamos con cada paciente. Dependiendo del tipo de paciente que sea, en el caso de los niños, pues sí, el tratamiento es diferente, ¿no? Pero normalmente, hablando en un paciente con alteraciones neurológicas, pues sí buscamos este tipo de estimulación como tal, ¿no? Ok, y bueno, creo que también aquí, igual y me salgo un poco de la rehabilitación, hablando de la estimulación temprana, porque hablábamos de esta plasticidad, ¿no? Y de cómo es Claro. importante la estimulación a los 2 años, pero si hablamos de estimulación temprana o en cuestión de un niño que no tiene un daño como tal, ¿se puede aplicar la fisiatría o la fisiatría solamente es para niños que tienen un daño? Digamos que en el caso de un niño sano, que es a lo que tú más o menos te refieres con tu pregunta, lo más importante es evaluar su desarrollo psicomotor, ¿sí? Tenemos que observar mes con mes el desarrollo que un niño tiene. Todo tiene un orden, ¿no? Empezamos desde el que nace el niño, qué es lo que tiene que hacer al nacimiento, qué reflejos tiene el niño, que son de manera normal, cómo se tienen que integrar estos reflejos de acuerdo a la edad del paciente y qué es lo que tiene que ir aprendiendo a hacer el niño de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos más que estimularlo, que sí se puede realizar sin ningún problema, no está contraindicado ni mucho menos, es observar su desarrollo. Ya hablando de un paciente con patología como tal o un niño con riesgo neurológico porque fue prematuro, porque estuvo hospitalizado un mes previamente por alguna alteración hipóxica isquémica a nivel cerebral, pues sí es diferente el manejo, ¿no? Porque desde entonces se hace una estimulación previa hasta todo el desarrollo psicomotor que el niño va a llevar, ¿sí? Entonces no hay ninguna contraindicación para hacerlo en un niño sano. Lo puedes hacer desde el 0 mes hasta que camine el niño, ¿sí? ¿Y esto sí genera un desarrollo más temprano o No, es variante? no pasa nada. El estimularlo no hace ni que el niño sea más ni menos, ¿no? Pero sí, lo que sí hace es que tengas un adecuado desarrollo psicomotor, ¿sí? Hay, de acuerdo a las experiencias o por otros manejos, se dice que también el estimular los demás también no es bueno, ¿no? Entonces hay que tener como una limitante para realizar este tipo de situaciones en los niños, porque cada niño es diferente, cada niño puedo tener un niño con un coeficiente intelectual altísimo y un niño con coeficiente intelectual limitado, ¿sí? El cual por el tipo de coeficiente que manejan no te permita realizar ciertas actividades y asimismo no puedas avanzar en distintas cosas, ¿no? Entonces todo es un manejo particular de acuerdo a lo que tú estás viendo en ese momento, ¿sí? Sí. ¿Y cuáles serían, o sea, los síntomas que yo tendría que estar, si tengo un niño pequeño, que yo tendría que estar vigilando para decir, tengo que acudir a un fisiatra? Ok, mira, primordialmente, primero que nada, y más importante es que tú hayas tenido algún antecedente en tu embarazo, algún antecedente que no haya sido normoevolutivo, para que me entiendas, ¿sí? Que en tu embarazo hayas tenido, no sé, alguna patología crónico-degenerativa como diabetes gestacional, hipertensión gestacional, ¿sí? Entonces todo esto lleva a que a veces el embarazo no llegue a completar las semanas que son. Por ende, el niño puede nacer antes de las semanas normales establecidas y eso lleva a tener un riesgo neurológico, ¿sí? Hay pacientes que, a pesar de que son prematuros, pueden tener un desarrollo adecuado sin presentar ninguna patología, pero hay pacientes que no es así. En todo caso, como datos de alarma en un niño, tenemos que cuidar mucho el que el niño no tenga una movilidad voluntaria adecuada, que el niño esté flácido, por ejemplo, o al contrario, que el niño esté muy duro de sus extremidades, que haga movimientos raros de su cuello, el que tú lo estimules, por ejemplo, que le hables y que el niño no
atienda al estímulo. Todos esos son datos de alarma que tú tienes que tener en cuenta, de los cuales de primera mano los va a ver un pediatra, pero el pediatra inmediatamente va a pedirnos la ayuda para saber qué es lo que está pasando con ese niño, ¿sí? Ok, y como adulto, ¿cuáles serían como también los síntomas que diría, esto no es tanto de ir con un quiropráctico, esto es más de un fisiatra? Bueno, de adulto no es tanto el dato de alarma como tal, porque pues como adulto ya sabes lo que tienes, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como todo, cuando traes un problema en el oído, bueno, digo, pues voy a ir con el otorrino, ¿no? Porque traigo un problema en el oído. En el caso de nosotros como médicos rehabilitadores o fisiatras, los problemas musculares principalmente son los que atendemos. Cualquier tipo de lesión, una lesión en rodilla, una lesión, digamos, en rodilla, que es lo más ejemplar, una cuestión de ruptura del ligamento cruzado anterior, una meniscopatía, un paciente que acuda posteriormente a haber presentado un esguince de tobillo, que de primera mano estos pacientes los atiende un traumatólogo o hasta un médico general puede manejarlos de manera conservadora. En caso de que requiera un procedimiento quirúrgico, pues el manejo es distinto, ¿no? Pero normalmente cuando existen dolores neuropáticos como tal, una lumbalgia, que es un dolor de espalda a nivel de columna lumbar, es de los padecimientos más comunes que nosotros llegamos a atender, ¿no? Ok. Bueno, pues agradecerte mucho la oportunidad de, que te hayas dado la oportunidad de venir aquí con nosotros a Dr. Doty. No sé si hay algo con lo que quieras cerrar o algún mensaje que quieras dar respecto a la importancia de la fisiatría. Sí, sí es importante nada más mencionar que nosotros como médicos rehabilitadores nos ayudamos mucho de los fisioterapeutas, uh-huh, que actualmente es como uno de los términos que a los pacientes les cuesta trabajo diferenciar, ¿sí? Okay. Nada más para dejarlo claro, un fisiatra es un médico el cual puede diagnosticar, puede evaluar, puede valorar y prevenir a un paciente y puede dar tratamiento dirigido al paciente, tanto médico como rehabilitatorio. En cambio, un fisioterapeuta es un licenciado en el área de la rehabilitación, el cual se encarga de realizar la terapia que se establece mediante un fisiatra, ¿sí? Digamos, yo llego con el fisioterapeuta y le digo, ok, tenemos este paciente con tal patología, vamos a darle este tratamiento. Entonces, nada más para dejarlo claro, ellos se encargan de darle el tratamiento que el fisiatra prescribe a los pacientes, más no, ellos no pueden prescribir una receta. Sí pueden tener la idea de pedir algún estudio, pero no lo van a poder interpretar porque no tienen la misma formación académica que nosotros tenemos. Entonces es importante como tener ese conocimiento, uh-huh, para que la gente no se confunda en estas situaciones, porque ha llegado a haber casos donde los fisioterapeutas a veces quieren recetar y demás, pero la cédula que ellos tienen pues no les permite llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Nada más tener eso en cuenta. Sí, y es muy importante, ¿no? Claro. También, ahorita una duda es, ¿dónde podemos acudir para Bien. llegar a un fisiatra? Hay múltiples clínicas aquí en el caso de la ciudad, en Guadalajara, en Zapopan, donde tú puedes llegar a encontrar ayuda de un médico rehabilitador. Hospitales, la mayoría de los hospitales privados tienen esta especialidad, porque ya ahorita ya es vital, ¿no? Es vital el trabajar en conjunto con otras especialidades y puedes encontrar clínicas en distintos puntos de la ciudad para la atención oportuna y temprana de cualquier patología neuromusculoesquelética, ¿sí? Entonces, ahorita te digo, ya es muy fácil encontrar alguna clínica en cualquier sitio de internet. Uh-huh. Si tú te metes, buscas clínica de rehabilitación, te aparecen muchísimas en muchísimos lados, en muchísimos sitios. Entonces, ya con esto que yo les digo, creo que ya la idea es más amplia, ya tienes más el conocimiento de por qué debes de asistir con un médico rehabilitador. Claro. ¿Sale?
Y también podrías compartir tus redes sociales para poder, Claro, podernos sí, bueno, en mi Facebook me encuentro como Ulises Pavel Viera Rivera, en mi Instagram como Dr. Ulises Viera, y pues nada más, realmente no tengo, estoy abierto a cualquier cuestión, como te digo, yo actualmente trabajo en el Centro Médico Nacional de Occidente de la UMA de alta especialidad, aquí en el IMSS. Estoy en una clínica que se llama Physical Center, que está aquí en la estancia, y también hago estudios de electrodiagnóstico en el Hospital Santa Margarita. Entonces, para cualquier cuestión, duda, pues estamos a la orden. Agradeciendo nuevamente la invitación que he tenido con ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues el día de hoy ya va a ser todo y invitarlos a nuestro siguiente episodio y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias.